Saludos, compañeras y compañeras del doctorado que estamos realizando en investigación educativa en la Universidad de Puebla, Unipuebla. Como parte de las actividades que tuvo a bien indicarnos el doctor Adrián Hernández Vélez, vamos a realizar una serie de videos que los demás equipos también estarán aportando, y en esta ocasión nos corresponde a nosotros iniciar. Así que vamos a empezar a entrar en el tema del área 1, epistemológica y de investigación, en la materia en específico que se llama diseño y metodología de investigación. Ya sabemos que los doctorados lo que en el fondo tratan es formar investigadores, y para ello siempre estaremos en una disyuntiva de esa investigación, bajo qué enfoque encajarla, bajo qué enfoque recargarla. Siempre vamos a estar queriendo diferenciar y tener muy claro. Para nosotros debe ser una postura que debemos de tener muy clara, tanto en lo cuantitativo o lo cualitativo, pero para generar conocimiento, en realidad lo que tenemos que estar teniendo muy claro es la postura que vamos a asumir para que el desarrollo de nuestra investigación tenga ese enfoque metodológico. Como parte de la metodología propia que una vez que elija cualquiera de nosotros, recordemos que en esencia y en el fondo, lo más importante es generar ese conocimiento mediante proyectos que posteriormente tal vez se conviertan nuevamente en esa nueva idea que detone un nuevo proyecto. Y llegaremos a un círculo virtuoso, pero sin duda alguna, lo más importante es el aporte de cada uno de nuestros proyectos que estemos dejando, estemos heredando, estemos sumando en nuestros propios contextos. De ahí la importancia que tiene este tema del capítulo 1 que nos ocupa, en el cual, donde su servidor Víctor Juárez, junto con las participaciones enseguida de José Manuel Ocampo, posteriormente vendrá Norma Angélica Solís Cendejas, para concluir con la participación de la compañera Rosalinda Casillas Amezcua, que en suma nos van a llevar a ejemplos, a aterrizar, a darnos sus propias posturas, sus propias ideas de cómo la postura metodológica, en este caso la cuantitativa, nos puede ser muy útil para el desarrollo de proyectos con un enfoque social que es el que nos ocupa, y específicamente refiriéndonos a la educación. Entonces, el capítulo número 1 lleva por nombre Fundamentación epistemológica de la investigación cuantitativa. Y para conocer un poco de esta fundamentación, sin duda alguna, hay que remontarnos a los inicios. Hay que repasar un poco los inicios para que sepamos cómo se vino construyendo, cómo se vino dando hasta el enfoque y los métodos, técnicas, instrumentos que hoy tenemos en día. Me permití compartirles y dejarles aquí una pequeña línea de tiempo. Antes quiero decirles que toda esta presentación, las presentaciones que estemos utilizando los compañeros y también los materiales que utilizamos para formar y armar estas presentaciones, las vamos a hacer llegar a sus correos electrónicos. Así es que esa información está en sus manos, no es necesario que copiemos, no es necesario que hagamos ninguna anotaciones. Voy a empezar por decirles que el enfoque cuantitativo tiene un inicio incierto. Hay autores que lo remontan prácticamente a la época de Aristóteles. Hay otros autores que lo datan un poco más acá, ya en el siglo XVI, XVII, XVIII. Pero en realidad, la recta final, lo que yo llamo la recta final de este enfoque cuantitativo, se dio a partir de los años 80, 90. En lo personal, considero que la revolución industrial ha tenido mucho que ver en la estructura de este enfoque cuantitativo, ya que esos estudios masivos que hacían tanto al desempeño, a la evaluación y hasta la reclusión de personal de manera masiva, vino generando la gran necesidad de hacerlo en grandes cantidades. Recordemos que la revolución industrial se caracteriza un poco por esas masas, por esa mecánica que se utilizaba para producir en serie. Y no estamos muy alejados del enfoque cuantitativo cuando hablamos en serie.
Los instrumentos hoy en día que se aplican desde los años 80 son muy similares. Sus bases las traen allá y podemos hablar de autores, podemos hablar de posturas. Sin embargo, ya en los 90s y finales del siglo XIX se creó un software propio para el análisis de los datos, de estas recogidas de datos que el enfoque cuantitativo requiere. Así es como da origen el famoso software SPSS por sus siglas en inglés, que es un estándar en el levantamiento, en el análisis y en la producción y la presentación gráfica de la recogida de datos y de los datos que las conclusiones nos pueden ayudar a soportar. Entonces, ha habido una gran detonante que en base al enfoque cuantitativo se ha generado alrededor y pareciera que el mismo enfoque cuantitativo ha generado una industria. No podemos dejar a un lado, por ejemplo, la aplicación tan usual que viene como parte de lo que hoy en día conocemos como Office y que en específico quiero hablarles de la aplicación denominada Excel. Excel es una forma gratuita, es una forma muy accesible de poder hacer análisis de datos, de poder armar tablas y posteriormente cuenta dentro de sus cualidades y capacidades para poder graficar. Gráficas de barras, gráficas circulares, gráficas casi de cualquier tipo. Y si hablamos de Excel, tenemos que hablar entonces de la gran facilidad y versatilidad que tiene toda la serie de fórmulas que nos permiten, mediante máximos, mínimos, medios, promedios, medias, desviaciones estándar, varianzas, etcétera, poder interpretar y poderle dar sentido a los datos que hemos recogido. Esto se convierte en una herramienta muy útil a la hora de presentar resultados, ¿sí? Porque una de las características de este enfoque cuantitativo es el manejo de datos, por supuesto. Y para eso tenemos que irnos a las características de este enfoque cuantitativo. El manejo de datos sin duda es su esencia, su apoyo en la estadística es su columna vertebral. Entonces tenemos que partir que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para intentar probar sus hipótesis. No se puede pensar en un enfoque cuantitativo sin pensar en datos, sin pensar en estadística, lo que hoy conocemos como estadística hoy en día, ya que es un término alemán, static, que ha venido evolucionando hasta darnos por resultado lo que hoy conocemos como estadística. Este análisis numérico, esta recogida de datos, este uso de la estadística, tenemos que encuadrarla en un proceso cuantitativo. Les comparto los pasos que aquí estoy concluyendo como parte de un proceso cuantitativo que puede diferir y puede diferenciarse de algunas posturas de algunos autores. Sin embargo, es una recomendación y es una sugerencia que traigo para que podamos identificar claramente las etapas, los pasos uno a uno y de cómo vamos a ir caminando cuando estamos realizando una investigación con un enfoque cuantitativo. ¿Sí? La idea en cualquiera de los enfoques cualitativo o cuantitativo es nuestro punto de partida, hasta que podamos llegar a elaboración de un reporte de resultados. De ahí a posturas personales podemos diferir si usamos la graficación o simplemente las tablas de datos que desde los años 50 y 60 ya se venían utilizando. Pero, sin embargo, siempre estaremos dándole vueltas, siempre estaremos caminando a lo largo de este proceso cuantitativo, de esta manera le estaremos representando. Pero, ¿qué características tiene? Aquí les estamos compartiendo. El investigador plantea el problema. Ahí está el problema. El que ustedes gusten y el que cada uno vamos a desarrollar. Una vez planteado el problema de estudio, revisa lo que se ha investigado sobre ese problema, qué han hecho otros autores, qué se han hecho en otras instancias, qué han hecho otros proyectos que se hayan presentado. ¿Sí? La hipótesis se genera, se recolecta datos, se analizan los datos y empezamos a caminar en el proceso del enfoque cuantitativo. Las mediciones que vamos a ir dándole a estos enfoques, de lo cual los compañeros van a abundar un poco más adelante, nos van a dar un sesgo, nos pueden llevar por un camino o por otro, sin embargo, son parte del riesgo de este enfoque cuantitativo. Entonces, por ahí vamos a estar caminando, por ahí vamos a estar yéndonos
sujetándonos al método cuantitativo, porque, sin embargo, siempre va a estar buscando el máximo control de los datos, el máximo control de la muestra poblacional que se haya elegido, el máximo control de los resultados. A veces los humanistas y los que optamos más por enfoques cualitativos, criticamos esta postura cuantitativa a veces tan cuadrada, un poco, yo diría, apegada al librito, lo que conoceríamos como apegarse al librito. No podemos salirnos de ahí, ¿sí? El investigador cuantitativo pareciera que siempre es ajeno, tanto al objeto, tanto al sujeto. El investigador cuantitativo tiene que especializarse. Y claro, hay mercado para ello. Claro que podemos hablar de grandes profesionales de este tipo de enfoques cuantitativos. Hoy en día tenemos algo permanente que estamos realizando simplemente con el censo poblacional. Estamos teniendo ahí grandes especialistas que hoy en día nos permiten llegar a cantidades, a muestras de censos poblacionales, y es lo más claro, lo que todos podemos apreciar, y sin embargo es un enfoque cuantitativo vigente. Las demás características siempre van a girar alrededor de los datos. Utiliza la lógica, es un razonamiento, utiliza la metodología, como les dije, muy apegado al librito. Una investigación cuantitativa identifica y trata de identificar leyes universales causales, ¿sí? Y siempre va a estar buscando que la realidad externa, ¿sí?, esté impactando en el proyecto que estemos realizando. Ya les hablaba yo de que la relación entre el sujeto y el objeto pareciera que no existe. Lo coloco de una manera dramática en esta gráfica, donde estoy colocando una línea intermedia para que nos diga que prácticamente el investigador cuantitativo es un agente externo que ve desde afuera la problemática que se está planteando. Es un analista. Llegan a convertirse en expertos y pudiéramos hablar de muchas empresas que se dedican a ello. Sin embargo, el enfoque cuantitativo siempre tiene esta separación: el sujeto, el objeto. Y aún así, hay una simbiosis que nos permite generar conocimiento a partir de estas posturas. Ya mis compañeros más adelante estarán hablando al respecto. Ahora quiero darle paso a mi compañero José Manuel Ocampo, que va a abundar un poco más sobre lo siguiente. Bien, hablaremos de la metodología cuantitativa y haremos un acercamiento a la propia. Yo les diría que hablar del método cuantitativo será seguramente hacer referencia a cantidades y que éstas, por supuesto, nos permiten examinar datos cuantitativos. Estaremos entonces incursionando en la estadística. Esta será la que nos dará elementos para hacer inferencias respecto de las muestras que se tengan que recabar para nuestro problema de investigación lineal. Y que este problema de investigación lineal tenga además la dirección correcta y podamos ubicar la relación existente entre sus elementos. Ahora bien, en el método cuantitativo, las variables asumen valores de cantidad. Ya lo comentó mi compañero Víctor hace un momento. Y aquí pondremos un ejemplo. Hablamos de 3 autos, de 5 escuelas, de 200 alumnos, y siguiendo, por supuesto, con el mismo ejemplo, podríamos decir de manera sencilla que para entender la relación entre estas variables, diríamos que ubicaríamos las marcas de los automóviles, el número de cilindros que tienen, tal vez podría ser también el número de llantas, y si son las escuelas, hablaríamos de escuelas matutinas, escuelas vespertinas y escuelas de tiempo completo. Si abordamos el caso de los alumnos, hablaríamos entonces de sexo, edad y también el grado escolar. La unidad de observación la ubicaremos como la unidad física que es de nuestro interés estudiar para realizar la investigación, y entonces la unidad de observación será auto, escuela o alumnos. Los elementos de los que les he hablado en este momento son los que constituyen el problema de investigación lineal. La rosa
plantea en 1995 que para que exista la metodología cuantitativa, deberá haber claridad entre los elementos de investigación y asignar a los datos, obviamente, un significado numérico. Pero encontramos también limitaciones cuantitativas. Y aquí los riesgos de distorsión están presentes en la información. Cuando la muestra se interpreta o proyecta de manera errónea, sustentados en cantidades artificialmente calculadas para llegar a resultados que favorecen a grupos de interés que no velan por el bien común, y entonces los informes están hechos a la medida de quien los solicita. Es decir, la información se acomoda ad hoc para quien solicita este tipo de investigaciones. Sorokin plantea la posibilidad existente y latente de la subjetividad disfrazada, la conjugación cuantitativa para el estudio de sistemas sociales y también tomar parte del sistema como variable independiente, la causa, todo lo demás como variable dependiente. Es decir, existirá siempre una clara tendencia de enmascarar, de disfrazar en diferentes ocasiones los verdaderos intereses políticos y sociales. Un simplismo teórico. Esto lo considera como un factor que puede explicar el funcionamiento del sistema social, y no puede ser así. El simplismo teórico no te puede llevar a eso. Whewell plantea que hay métodos que ayudan al científico a elaborar leyes generales y refiere también de la inducción de leyes cuantitativas en 3 etapas. Las 3 etapas son selección de variables independientes, construcción de fórmulas y la determinación de los coeficientes. Pero además hace énfasis en que el lenguaje matemático, como ya lo refería, nuevamente lo comento, Víctor Juárez hace un momento, el lenguaje matemático y el cálculo estarán presentes para expresar la relación entre los hechos y entre la ley. Tenemos el método de curvas. Y entonces yo diría, ya que se tiene seleccionada la idea o la ubicación del problema en la primera etapa y que ya tenemos suficientes datos para graficar, pasamos entonces a la revisión e interpretación de las variables dependientes e independientes. Estas ubicadas en una gráfica nos podrán referir si la dependencia de una ha variado de acuerdo al comportamiento de la otra, y entonces con base en ello podremos observar la curva. La ignorancia del aumento de los cambios, si ignoramos el aumento de los cambios y si hay o existe complicación de varias leyes entre sí, serán los 2 obstáculos que encontraremos nosotros para poder aplicar el método de curvas. En el método de medidas, Whewell plantea la posibilidad de corregir nuestras observaciones y ubicar los valores medios con los que podemos trabajar. También nos dice Whewell que hay leyes de la naturaleza que pueden en determinado momento influir para modificar las cantidades de los sujetos de observación. Y algunas de estas leyes naturales fueron ya planteadas desde hace algún tiempo por Platón, por Aristóteles y Cicerón. Estas fueron polaridad, ritmo, mentalismo, correspondencia, vibración, entre otras. Muchísimas gracias, y a continuación la compañera Norma Angélica Solís Cendejas. Bueno, vamos a comentar sobre las ciencias sociales y el método cuantitativo. Las ciencias sociales hacen una crítica al método científico por su rigor, su objetividad y la confiabilidad que se supone que tiene. El método cuantitativo, sabemos, como ya lo mencionaron antes, que se soporta principalmente en cuestiones de medidas, en cuestiones numéricas. Vamos a ver cómo este método cuantitativo se aplica en las ciencias sociales. Las ciencias sociales siempre están en una continua batalla con el positivismo.
El positivismo, como sabemos, es una corriente filosófica impulsada por Augusto Comte, ¿sí?, donde dice que todo tiene que ser de acuerdo a la realidad. También tenemos aquí una aportación de Torres Santomé, que nos dice que los individuos pueden ser estudiados objetivamente mediante un análisis empírico o a través de un diseño experimental. No precisamente como en las ciencias naturales, que se hace en un laboratorio, pero sí de manera hasta cierto punto controlada. El método cuantitativo tiene un paradigma, el paradigma cuantitativo, que se compone de varios elementos, ¿sí? Se basa en el positivismo lógico, lo que comentábamos, ¿verdad?, de Augusto Comte y otros filósofos. Tiene métodos cuantitativos, numéricos, se sustenta en una medición controlada de los eventos que se van a estudiar. Es objetivo, de acuerdo a lo que está sucediendo en la realidad presente. Dice ahí, no se fundamenta en la realidad, porque acuérdense que estamos viéndolo desde el punto de vista de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales dice que la realidad también contempla lo que siente el individuo y todo su bagaje cultural y de creencias que trae. Se basa en datos sólidos y que pueden ser repetidos, quizás no como en un laboratorio, pero sí bajo ciertas circunstancias. Tiende a generalizar, ¿sí?, es generalizable, asume una realidad estable, es particular. El paradigma cuantitativo es deductivo, hace un énfasis en el exterior, en lo que podemos observar y en lo que podemos medir, ¿sí? Es ahí donde Bourdieu, que es un sociólogo francés, difiere de este método, porque nos dice que los hechos sociales deben considerar las creencias y las opiniones de los participantes. Bourdieu nos da el concepto de hábitus, que es todo lo que traemos los seres humanos, ¿verdad?, el bagaje cultural, las creencias, las opiniones, que no se toma en cuenta en el método cuantitativo. Un investigador cuantitativo pues va a tratar de tener sus elementos ya como predeterminados hasta cierto punto para poder obtener los resultados que él desea. Lo va a enfocar su investigación mediante una estrategia cuantitativa. El método cuantitativo cuenta con un escenario donde se pretende aislar, controlar las situaciones para tener las variables encaminadas hacia donde se quiere llegar. Está el investigador y el sujeto de estudio, que están actuando en una especie de laboratorio, entre comillas, porque no es un laboratorio en sí como el que se usa para los fenómenos de las ciencias naturales, la física, la química, ¿sí? Estamos hablando de las cuestiones de ciencias sociales, que son hechos que se dan en la sociedad. Este laboratorio, pues, nos dice que va a manejar hasta cierto punto un ambiente artificial, teniendo una variable para controlar, que está desde una realidad a priori, que ya está establecida, una observación controlada, para llegar a una finalidad nomotética. ¿Qué quiere decir? Para llegar a leyes, a generalizaciones, ¿sí? Aquí está, que tengan cierta confiabilidad y, como sabemos, sustentados por la cuestión numérica en la estadística. Tenemos aquí que Montero en 1984 externa que la investigación cuantitativa está predeterminada, ¿sí? Está encaminada desde un principio, desde que se elige la bibliografía y los elementos que van a participar, está predeterminada hacia dónde se quiere llegar. Santana y Smith en 1983 nos dicen que el paradigma cuantitativo tiene su base en diferentes corrientes filosóficas, como son el realismo, el racionalismo, por supuesto el positivismo, la epistemología científica de Augusto Comte y, por supuesto, todas las aportaciones de los filósofos que estuvieron en el Círculo de Viena. Bueno, después de mí viene mi compañera Rosalinda Casillas Amezcua para continuar con el tema. Gracias. Bueno, pues siguiendo con la temática de la investigación cuantitativa,
podremos nosotros analizar cuáles son los métodos y técnicas de esta investigación, pero en la atención primaria. Esto es un método que se está utilizando obviamente en el medio de la salud, como también igual podemos utilizarla en el medio educativo. Esta medición del método cuantitativo en salud se basa en medición de hechos que estudian, en este caso, la frecuencia de las enfermedades y su causalidad. Recordemos que esta metodología se basa en situaciones numéricas y que lógicamente de ahí vamos a partir precisamente a hablar de enfermedades y su causalidad, pero basándonos en el método cuantitativo. La investigación y enseñanza de la medicina parte de la visión biologista de la persona. Esta misma visión biologista la podemos enfocar a lo que es el sistema educativo, a lo que es una investigación en educación, ya que esta parte de la persona y condiciona también los métodos que utilizan en la docencia e investigación. Igualmente, con esta metodología, nosotros hablando de lo educativo, podemos hablar también de teorías, y estas teorías obviamente vienen siendo las que utilizamos dentro de lo que es el sistema educativo, ya sea una teoría vygotsiana, por ejemplo, o de Piaget, o bien irnos al conductismo. Podemos analizar desde este tipo de situaciones nuestra investigación. Vamos a analizar lo que es esta posición teórica biologista y que decimos que es mantenida por quienes afirman que los fenómenos psicológicos, sociales y culturales dependen de condiciones orgánicas, biológicas. Por eso comento que esta misma visión podemos nosotros tomarla también para una investigación en educación, de modo que para comprender y explicar todo lo que ocurre en esta situación o problema que estemos investigando, debemos basarnos en los hechos biológicos que lo conforman, ya que estamos partiendo de lo que es la persona. Lian, Entralgo y Lagno comentan que el conocimiento total, acabado de la realidad, no será nunca dado a la mente humana, que se mueve acercándose a ella cada día de forma sintomática. ¿Qué queremos decir con esto? Que todo aquello que un investigador va a hacer tiene que tener como resultado también síntomas. De ahí nosotros partir para poder realizar nuestras variables. Obviamente llevamos un indicador, que ese indicador no cambia en ningún momento, pero sí pueden ir cambiando las variables. Conocemos que una variable se llama así porque esta varía y puede variar en el momento en que estamos realizando la investigación. Por lo tanto, nosotros, si tenemos una situación a investigar o el investigador tiene una situación que le está llamando la atención para investigar, tiene que detectar cuáles son esos síntomas para de ahí partir y tomar sus indicadores y además las variables a investigar. La visión de la realidad desde una sola perspectiva nos lleva a la simplificación del entendimiento de la misma. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos trabajar con diferentes perspectivas porque nosotros mismos nos confundiríamos al realizar la investigación. Debemos llevar una línea que nos lleve a determinar cuál es el problema a resolver o la situación que estamos investigando. Si tomamos muchas visiones, muchas perspectivas o demasiada metodología, nos lleva a replantearnos nuevamente cuál es la situación que queremos investigar, puesto que estamos teniendo bastantes indicadores o muchas variables que no nos llevan al resultado que deseamos en la investigación. Las características del paradigma cuantitativo, Smith dice que los enunciados serán verdaderos o no en función de que puedan ser verificados, a lo que es lo mismo dependiendo de que estén en concordancia con las observaciones realizadas. Es decir, lo que nosotros investiguemos en todo momento, nuestros enunciados y la investigación que nos lleve a través de los instrumentos que vamos a utilizar, nos van a llevar a determinar si esos enunciados son verdaderos o no, pero lo podemos verificar a través de los instrumentos utilizados, nuestro cuestionario en este caso, una encuesta, lo que podamos nosotros encontrar
en esos resultados y podamos comprobar si los enunciados son verdaderos o no, si esas variables son verdaderas o no. Por otro lado, vamos a ver cuáles son las contrastaciones cuantitativas. Un contraste en este caso es el que el investigador, el científico, pueda él tomar como verdaderas o falsas las situaciones que está investigando, ¿sí? ¿Cómo las contrasta? ¿De qué manera? Pues bueno, primero suele manipular las variables. Primeramente, va a ser manipulación de variables. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo puede utilizar esas variables para poder encontrar el problema a resolver. Pueden cambiar, como hace un momento dije, esas variables pueden cambiar en el momento que estemos haciendo la investigación y podemos manipularlas como a través de esa encuesta, a través de ese cuestionario, podemos nosotros dar un enfoque, dar un seguimiento a esas variables. El uso de procedimientos estandarizados por la recogida de datos, como ya dije hace un momento, es los instrumentos que vamos a utilizar. Son cuestionarios, son en este caso observación directa y también encuestas, entre otros instrumentos más. Entonces, esos procedimientos que vamos a utilizar nos van a llevar, obviamente, al resultado de nuestra investigación. Algo que no debemos perder de vista es la interacción mínima del investigador en la situación de estudio. Mucho se da que en el momento que estamos trabajando en la investigación nos involucramos en ella. Entonces, al involucrarnos nos está dando otros resultados. ¿Por qué razón? Porque estamos queriendo ahora sí manipular esa información para que resulte pues lo que nosotros deseamos ver, y eso no debemos hacerlo. Nosotros como investigadores, o el investigador o el científico, tiene que seguir el ritmo de la investigación sin meterse mucho en ella. También es importante que utilicemos definiciones operacionales de variables. Es decir, que esas variables puedan ser medibles y que además que otro investigador, cuando nosotros demos los resultados de esas mediciones, otro investigador también las analice y vea lo que nosotros estamos viendo. No puede ser que nosotros lo veamos ese resultado de una forma y el otro investigador de otra. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento la investigación debe llevar una línea y que lo mismo podamos entender unas personas que otras de esos resultados. También tenemos la medición de variables con escalas de razón o intervalo. Esa es una de las características muy importantes de esta metodología cuantitativa. En lo cuantitativo, las escalas de razón o intervalo son las que utilizamos, por ejemplo, mediciones de metros, en este caso de kilogramos, que nosotros podamos tomar también promedios, porcentajes, tasas de interés. Todo eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estas contrastaciones cuantitativas. Recuerden que esto es numérico, por lo tanto, eso es lo que va a resultar. También debemos tener un control riguroso de variables externas. Hay variables externas y variables internas, ¿sí? Determinadas. Las variables determinadas son aquellas que nos rigen todo lo que es la problemática o situación a investigar. Las indeterminadas sí tienen también importancia, puesto que determinan a las otras. Y en cuanto a las externas, siempre tenemos que ser cuidadosos de manejarlas, porque si van a haber variables externas que vamos a tener que manejar y que en ocasiones haremos quizá uso de esas variables y que entrarán después a lo que son las indeterminadas también. Algo importante que se utiliza también, puesto que es esta contrastación cuantitativa, es la utilización de estadísticas y del modelo lineal como procedimientos de medición y las combinaciones entre variables. Repito, en todo momento sabemos que esta metodología cuantitativa nos lleva al uso de números, entonces de estadísticas, al uso de gráficas. Por esa razón nos dice, va a haber una razón entre lo que es una variable explicativa X y una variable también denominada dependiente Y. De estas variables nosotros vamos a encontrar resultados muy importantes en nuestra investigación. Entonces, como dijimos hace un momento y los compañeros comentaron,
Esta investigación de modo cuantitativo, esta metodología cuantitativa nos va a llevar a resultados concretos en cierta forma por la situación numérica que se utiliza y que además se puede comprobar. Con esto damos por terminado este tema de lo que se refiere a investigación cuantitativa.